Déjame hacerte una pregunta que tal vez te incomode, pero que necesitas escuchar. ¿Por qué tu vida parece estar atada a un ciclo que no puedes romper? Porque sin importar cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto te esfuerces, siempre terminas en el mismo lugar de escasez, de soledad, de enfermedad. Y déjame decirte algo que va a sorprenderte. No es que tu fe sea débil, no es que Dios no te escuche, no es que estés haciendo algo mal. Lo que pasa es que hay una puerta abierta en tu cuerpo, una puerta por donde entra todo lo que no te pertenece. Y esa puerta tiene un nombre que conoces muy bien, pero que nunca has visto con ojos espirituales. Esa puerta es tu ombligo. Sé que suena extraño. Sé que algunos de ustedes están pensando, pastor, mi ombligo. Sí, exactamente eso. Ese pequeño punto en el centro de tu cuerpo que parece insignificante, que la mayoría ignora, que nunca te has detenido a observar con verdadera conciencia, es en realidad uno de los portales espirituales más poderosos que llevas contigo. Y hoy, ahora mismo, mientras me escuchas, voy a revelarte una verdad que va a cambiar tu vida para siempre. Voy a mostrarte cómo ese ombligo se convirtió en la puerta por donde entraron maldiciones que no son tuyas, dolores que no viviste, fracasos que no provocaste. Y lo más importante, voy a enseñarte cómo cerrar esa puerta de una vez por todas usando 3 elementos que Dios mismo nos dio y que probablemente ya tienes en tu cocina. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Si realmente estás cansado de cargar con cadenas invisibles, si estás harto de repetir los mismos patrones de pobreza, de enfermedad, de soledad que viste en tus padres y en tus abuelos, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. No es un favor que me haces a mí. Es una declaración que le estás haciendo al reino espiritual. Estás diciendo: hoy rompo con mi pasado. Hoy cierro puertas que han estado abiertas por generaciones. Y cuando hagas clic en ese botón, algo va a empezar a moverse en el mundo invisible. Créeme, ahora vamos directo al punto, sin rodeos, porque no vine aquí a darte palabras bonitas ni teorías complicadas. Vine a liberarte. Y para liberarte, primero tienes que entender algo fundamental. Tu ombligo no fue una cicatriz. Antes de que nacieras, antes de que respiraras por primera vez, ese ombligo era un cordón umbilical que te conectaba con tu madre. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos cometen un error grave. Piensan que ese cordón solo transmitía sangre, oxígeno, nutrientes. Pero no, hermano, no. Ese cordón también transmitía algo mucho más profundo. Transmitía emociones, transmitía miedos, transmitía maldiciones generacionales. Piénsalo conmigo por un momento. Durante 9 meses estuviste dentro del vientre de tu madre. 9 meses en los que cada lágrima que ella derramó, tú la sentiste. Cada vez que ella tuvo miedo, ese miedo viajó hacia ti. Cada vez que ella se sintió rechazada, abandonada, no amada, esa información emocional y espiritual llegó directamente a tu espíritu a través de ese cordón. Y tú no tenías defensa, no podías decir: esto no es mío, no lo quiero. Simplemente lo absorbías todo, porque ese cordón era tu única conexión con la vida. Y cuando naciste cortaron el cordón, sí, pero la cicatriz quedó, y con ella toda la información espiritual, emocional y generacional que pasó por ahí. Ahora, escúchame bien, porque esto que voy a decirte es crucial. La Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que la iniquidad de los padres se visita sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que no solo heredaste el color de ojos de tu abuela o la estatura de tu abuelo, también heredaste sus miedos, sus fracasos, sus maldiciones. Y aquí viene lo que nadie te ha dicho.
Ese cordón umbilical fue el canal físico por donde todo eso entró. Fue la autopista espiritual por donde viajaron las maldiciones de tus antepasados directamente hacia ti. Y aunque el cordón fue cortado, el portal quedó abierto. Tu ombligo sigue funcionando como una antena espiritual que recibe señales de un pasado que no es tuyo. Déjame darte un ejemplo real de lo que estoy hablando. Conocí a una mujer en una de nuestras reuniones de liberación. Esta mujer, llamémosla Rosa, había estado casada 3 veces y las 3 veces sus maridos la habían abandonado. 3 matrimonios, 3 abandonos. Y ella no entendía por qué. Era una mujer de Dios, oraba, leía la Biblia, servía en la iglesia, pero había algo en su vida que seguía trayendo el abandono. Cuando empezamos a ministrarle, le pregunté por su historia familiar y descubrió algo que la dejó helada. Su abuela había sido abandonada por su esposo cuando estaba embarazada de su madre, y su madre también había sido abandonada por su padre. 3 generaciones de mujeres abandonadas. ¿Coincidencia? No, hermano, eso se llama maldición generacional. Y esa mujer no estaba cargando con su propio dolor, estaba cargando con el dolor de su abuela, con el dolor de su madre, con un espíritu de abandono que había entrado a su linaje generaciones atrás y que había viajado hasta ella a través de ese cordón umbilical. Y cuando oramos por ella, cuando sellamos espiritualmente ese portal en su ombligo, cuando declaramos la ruptura de esa maldición generacional, algo se rompió en el mundo invisible. Y te voy a decir algo poderoso. 2 meses después, esa mujer conoció a un hombre de Dios que no solo no la abandonó, sino que la honró, la valoró y se casaron. Y hoy tienen un matrimonio sólido, bendecido por Dios. ¿Ves cómo funciona? No estás loco, no estás maldecido sin remedio, no eres un caso perdido. Lo que pasa es que hay cosas entrando a tu vida por una puerta que nunca has cerrado conscientemente. Y hoy vamos a cerrar esa puerta, pero antes necesito que entiendas algo más. En unos instantes te voy a revelar los 3 elementos ungidos que vas a usar para sellar tu ombligo y romper toda cadena generacional. Pero primero, quiero que comprendas la seriedad de lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Porque si no entiendes la raíz del problema, no vas a valorar la solución que Dios te está dando hoy. ¿Cuántas veces has estado a punto de prosperar y de repente, de la nada, perdiste todo? ¿Cuántas veces has estado cerca de consolidar una relación sana y terminó destruida sin razón aparente? ¿Cuántas veces has sentido que por más que ores, por más que declares, por más que creas, hay un techo invisible que no puedes romper? Eso no es mala suerte, eso no es casualidad, eso es lo que la Biblia llama ataduras generacionales. Y esas ataduras no las creaste tú, te las heredaron. Voy a explicarte cómo funcionan estas ataduras desde el punto de vista espiritual. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo habla de enseñanzas, sí, pero también revela un principio espiritual profundo. Lo que se siembra en ti desde el vientre, desde la infancia, desde tus primeros años, queda grabado en tu espíritu. Y si lo que se sembró fueron miedos, fueron carencias, fueron maldiciones, eso es lo que vas a cosechar toda tu vida hasta que alguien rompa el ciclo. Imagina que tu familia tiene una historia de pobreza. Tu bisabuelo fue pobre, tu abuelo fue pobre, tu padre fue pobre. Todos trabajaron duro, todos se esforzaron, pero ninguno logró salir adelante. Y cada vez que alguien en la familia empezaba a prosperar, algo pasaba. Un accidente, una enfermedad, una traición, un robo, y volvían a caer en la miseria. Eso no es mala suerte, hermano.
Eso es un espíritu de pobreza que ha estado operando en tu linaje generacional. Y ese espíritu entró a través de pactos, de pecados, de decisiones que tomaron tus antepasados. Y tú, sin saberlo, heredaste ese pacto demoníaco. Y no se trata solo de dinero, también puede ser en la salud. Familias donde todos mueren de cáncer, familias donde todos sufren de diabetes, familias donde la depresión es la norma. Y tú creces viendo eso, creces escuchando frases como: en esta familia todos enfermamos jóvenes, o en esta familia nadie llega viejo. Y aunque tú jures que vas a ser diferente, aunque ores, aunque declares sanidad, una parte profunda de tu espíritu sigue obedeciendo ese mandato generacional. Te entiendo. Y eso no se queda. No voy a permitir que sigas cargando con lo que no elegiste. La norma es esta. Tú vas a identificar esas cadenas y vas a decidir romperlas. Primero esto, reconocer. Luego aquello, actuar con autoridad espiritual. Y lo más doloroso de todo esto es que tú te culpas. ¿Crees que es tu culpa no poder avanzar? ¿Crees que no tienes suficiente fe, suficiente unción, suficiente favor de Dios y te castigas espiritualmente? Por eso ayunas más, oras más, diezmas más y nada cambia y te frustras y empiezas a dudar de Dios. Empiezas a preguntarte: ¿por qué a otros sí les va bien y a mí no? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero la verdad, hermano, la verdad que necesitas escuchar hoy es esta. No eres tú. Son los ecos de voces demoníacas que nunca debieron llegar a ti. Conocí a un hombre de negocios que cada vez que estaba a punto de consolidar algo grande, se enfermaba gravemente. Cada vez sin falta. Los médicos no encontraban nada. Exámenes normales. Pero él caía en cama por semanas, perdía el negocio y tenía que empezar de cero. Este patrón se repitió durante años hasta que vino a una de nuestras conferencias de liberación. Y cuando empezamos a orar por él, el Espíritu Santo reveló algo. Su bisabuelo había hecho un pacto con la brujería para prosperar en los negocios y ese pacto se había cumplido. El bisabuelo prosperó, pero cuando murió sin romper el pacto, el demonio vino a cobrar la deuda con las siguientes generaciones. El abuelo fracasó, el padre fracasó y este hombre estaba destinado a fracasar también. Pero ese día, cuando declaramos la ruptura de ese pacto, cuando ungimos su frente y su ombligo con aceite, cuando lo cubrimos con la sangre de Cristo, algo se rompió en el mundo espiritual. Y te voy a decir algo glorioso. 2 años después, ese hombre tiene uno de los negocios más prósperos de su ciudad. Y no solo eso, está usando su prosperidad para financiar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cerramos la puerta por donde entraba la maldición. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer contigo hoy. Vamos a cerrar esa puerta. Vamos a sellar tu ombligo espiritualmente. Vamos a declarar que ninguna maldición generacional tiene derecho legal sobre tu vida, porque tú eres un hijo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo. Y cuando la sangre de Cristo es aplicada con fe, ningún demonio, ninguna brujería, ninguna maldición puede mantenerse en pie. Pronto vas a descubrir algo que puede sorprenderte. Vas a entender que tu ombligo no es solo una marca física, es un punto energético, un nodo espiritual donde convergen memorias del alma, ataduras generacionales e información demoníaca. Y si no lo trabajas con conciencia espiritual, seguirá funcionando como una puerta abierta para el enemigo. Ahora quiero llevarte a las Escrituras porque todo lo que hago tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, Dios le habla a Jerusalén y le dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo aquí?
Está hablando del ombligo como un punto que necesita ser cortado y limpiado espiritualmente, no solo físicamente. En la medicina antigua, y esto está documentado en textos hebreos, cuando nacía un bebé, después de cortar el cordón umbilical, se lavaba el ombligo con sal y con aceite. No era solo por higiene, era un acto de consagración espiritual. Era una manera de decir: este niño está limpio, este niño está protegido, este niño no va a cargar con las maldiciones de sus padres. Pero con el tiempo esa práctica se perdió. Y hoy en día, cuando nace un bebé, se corta el cordón y nada más. No hay consagración, no hay limpieza espiritual y ese ombligo queda como una puerta abierta. En muchas tradiciones bíblicas antiguas, el ombligo era considerado el centro de la vida. En hebreo, la palabra para ombligo es tabur, que significa literalmente el centro, el punto más alto. Era visto como el lugar donde se conecta lo físico con lo espiritual, lo terrenal con lo celestial. Y si ese punto no está consagrado a Dios, entonces está disponible para el enemigo. La Biblia también habla del vientre como un lugar espiritual. En el Salmo 139, versículo 13, David dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Dios te formó en el vientre, pero también en ese vientre estaban presentes las memorias generacionales de tu familia, y todo eso llegó a ti a través de ese cordón que ahora es tu ombligo. Ahora, déjame explicarte algo. Desde la perspectiva de la guerra espiritual, el enemigo, Satanás, es astuto. La Biblia dice que es más astuto que todos los animales del campo. Y él sabe que si puede marcar a una persona desde el vientre, si puede plantar maldiciones antes de que esa persona nazca, entonces tiene control sobre toda su vida. Por eso hay tantos ataques contra las mujeres embarazadas, por eso hay tantos abortos, por eso hay tanta depresión posparto, porque el enemigo sabe que el vientre es un campo de batalla espiritual. Y cuando el bebé nace, el enemigo no se va, simplemente cambia de estrategia. Ya no puede atacar a través del vientre, pero puede seguir entrando a través del ombligo si ese ombligo no está sellado espiritualmente. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes están ciegos. Oran por liberación, ayunan, declaran, pero nunca sellan las puertas y el enemigo sigue entrando una y otra vez. Te voy a dar un ejemplo práctico de cómo funciona esto en el mundo espiritual. Imagina que tu casa tiene una puerta principal que siempre está abierta y cada noche entran ladrones, se llevan tus cosas y se van. Tú oras: Dios, protégeme de los ladrones. Y Dios te responde: cierra la puerta, pero tú sigues dejando la puerta abierta y sigues orando: Dios, ¿por qué no me proteges? No es que Dios no quiera protegerte, es que tú no estás haciendo tu parte. Tienes que cerrar la puerta y tu ombligo es exactamente eso. Es una puerta. Y si no la cierras conscientemente, el enemigo tiene acceso legal para entrar. No importa cuánto ores, no importa cuánto declares, si la puerta está abierta, el enemigo va a entrar. Pero hoy, ahora mismo, vas a aprender a cerrar esa puerta. Y cuando la cierres, el enemigo ya no va a poder tocarte, porque tú vas a estar sellado con la unción de Dios. En unos momentos te voy a revelar los 3 elementos que vas a usar para sellar tu ombligo. Pero antes, quiero que entiendas algo. Este no es un ritual mágico, no es brujería, no es nueva era. Esto es un acto de fe basado en principios bíblicos. Cuando tú unes tu fe con elementos que Dios creó y que tienen significado espiritual, estás activando el poder de Dios en tu vida. Es lo mismo que hizo Jesús cuando escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. El lodo no tenía poder,
pero la fe combinada con la obediencia activó el milagro. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Estás listo para cerrar esa puerta? ¿Estás listo para romper las maldiciones generacionales que han estado robándote la vida? Porque una cosa es querer cambiar y otra cosa es estar dispuesto a obedecer las instrucciones que Dios te está dando hoy. Y si realmente estás listo, entonces dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto es tu manera de decirle a Dios: estoy listo, Señor. Haz tu obra en mí. Ahora sí, vamos a lo concreto. Voy a revelarte el primer elemento que Dios nos dio para sellar el ombligo y romper toda maldición generacional. Y ese primer elemento es el aceite de oliva. Tal vez estés pensando: pastor, aceite de oliva, ¿eso que uso para cocinar? Sí, exactamente ese. Pero déjame explicarte por qué este aceite que parece tan común tiene un poder espiritual tan profundo que está registrado en toda la Biblia. El aceite de oliva ha sido usado desde tiempos bíblicos como símbolo de la presencia del Espíritu Santo, de unción, de consagración, de sanidad. En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos con aceite de oliva. Los sacerdotes eran ungidos con aceite de oliva. Los profetas eran ungidos con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite representa la unción del Espíritu Santo y donde hay unción no puede haber maldición. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, la Biblia dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? La unción con aceite no es solo simbólica, es un acto de fe que activa la sanidad de Dios. Y cuando tú pones aceite de oliva en tu ombligo con fe, estás ungiendo el portal por donde entraron las maldiciones. Estás diciéndole al enemigo: este cuerpo es templo del Espíritu Santo y ya no tienes autoridad aquí. Pero hay algo más. El aceite de oliva en la Biblia también representa luz. En el tabernáculo, las lámparas se encendían con aceite de oliva puro. Ese aceite era el combustible que mantenía la luz encendida en la presencia de Dios. Y cuando tú pones aceite de oliva en tu ombligo, estás haciendo algo poderoso espiritualmente. Estás encendiendo una luz en un lugar que había estado en tinieblas. Estás diciendo: aquí no entra más oscuridad. Aquí hay luz. Aquí está la presencia de Dios. El aceite de oliva también habla de paz, de restauración. En Génesis capítulo 8, cuando Noé envió la paloma después del diluvio, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. Esa hoja era la señal de que la ira de Dios había cesado, de que venía un tiempo nuevo, de que la tierra estaba en paz con Dios. Y cuando tú usas aceite de oliva en tu ombligo, estás declarando: termina la ira generacional, termina el juicio sobre mi familia. Hoy comienza una era nueva de paz y bendición. Y hay algo más que necesitas saber. El aceite de oliva tiene propiedades medicinales reales, científicamente comprobadas. Es antiinflamatorio, es regenerativo, es sanador. Así que mientras trabajas en lo espiritual, también estás cuidando tu cuerpo físico. Porque Dios no solo se preocupa por tu espíritu, también se preocupa por tu cuerpo. Y Él diseñó elementos naturales que tienen poder tanto en lo físico como en lo espiritual. Déjame contarte algo personal. Hace años, cuando Dios me mostró esta revelación sobre el ombligo, yo mismo comencé a aplicar aceite de oliva en mi ombligo cada vez que sentía ataques espirituales, y cada vez que lo hacía sentía una paz sobrenatural. Sentía como si algo se desprendiera de mí. No era solo una sensación física, era una liberación espiritual. Y comencé a enseñar esto en nuestras reuniones y los testimonios empezaron a llegar.
Personas que habían luchado con maldiciones por años, cuando aplicaban el aceite con fe, experimentaban libertad. Así que el primer elemento que vas a usar es el aceite de oliva. Y cuando lo uses, no lo hagas mecánicamente, hazlo con fe. Declara mientras lo aplicas: este aceite representa la unción del Espíritu Santo. Con este aceite sello mi ombligo. Con este aceite cierro toda puerta al enemigo. Con este aceite declaro que soy libre. Y vas a ver cómo Dios responde a tu fe. El segundo elemento que Dios nos ha dado para sellar el ombligo y romper maldiciones es la sal marina. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque la sal no es solo un condimento. En la Biblia, la sal es uno de los símbolos más poderosos de pacto, de purificación y de preservación. Y cuando entiendes el significado espiritual de la sal, vas a entender por qué es esencial en este proceso de liberación. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, Dios les ordena a los israelitas: sazonarás con sal la ofrenda. Es el pacto de tu Dios. La sal nunca faltará en tu ofrenda. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo? La sal representa el pacto eterno con Dios. Y cuando tú pones sal en tu ombligo, estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo: mi pacto es con Dios, no con las maldiciones de mis antepasados. Mi pacto es con la bendición, no con la pobreza. Mi pacto es con la vida, no con la muerte. La sal también tiene un poder purificador tremendo en la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 20 al 21, el profeta Eliseo purificó las aguas contaminadas de Jericó, echando sal en ellas, y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy. ¿Qué nos enseña esto? Que la sal tiene el poder de purificar lo que está contaminado, de sanar lo que está enfermo, de restaurar lo que está corrupto. Y cuando tú pones sal en tu ombligo, estás purificando ese portal de toda contaminación espiritual que entró por ahí. Hay otro pasaje poderoso en Marcos, capítulo 9, versículo 49, donde Jesús dice: porque todos serán salados con fuego. La sal y el fuego van juntos, representan purificación profunda. Y cuando tú aplicas sal en tu ombligo, estás invocando el fuego purificador del Espíritu Santo sobre ese punto de conexión generacional. Estás diciéndole al enemigo: todo lo que entraste aquí de manera ilegal, ahora es quemado y purificado por el fuego de Dios. La sal también habla de preservación. En los tiempos bíblicos se salaba para preservar los alimentos, para evitar que se pudrieran. Y espiritualmente, cuando tú usas sal en tu ombligo, estás preservando tu vida de la corrupción generacional. Estás diciendo: lo que mis antepasados permitieron que se pudriera en su vida, yo no lo voy a permitir en la mía. Yo soy una generación preservada por la gracia de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes el poder de preservar, de purificar, de sazonar todo lo que tocas. Y si tú eres sal, entonces tienes autoridad para usar la sal con propósito espiritual. No estás haciendo brujería, estás ejerciendo la autoridad que Cristo te dio. Te entiendo, y eso no se queda. No voy a discutir con demonios que entraron por tu ombligo. La norma es esta: lo que entró de manera ilegal sale de manera autoritativa. Primero esto reconoces el poder de la sal, luego aquello la aplicas con fe y declaración. Cada grano de sal que pongas en tu ombligo es como un pequeño guerrero espiritual que está diciendo: aquí ya no entra más inmundicia espiritual. Aquí ya no se permite el dolor que no me corresponde. Aquí solo entra lo que Dios aprueba. Y cuando lo hagas,
quiero que visualices cómo esa sal está absorbiendo toda la toxicidad espiritual, todo lo pesado, todo lo que te ha estado drenando la unción. Conocí a una mujer que empezó a usar sal en su ombligo como parte de este ritual de consagración. Ella me dijo que la primera vez que lo hizo sintió un calor intenso en su abdomen. No era dolor, era como si algo se estuviera quemando internamente. Y esa noche tuvo un sueño donde vio cadenas cayendo de su cuerpo. Al día siguiente se despertó con una paz que no había sentido en años. Y a las pocas semanas comenzó a ver cambios tangibles en su vida, oportunidades que antes no existían, relaciones que se restauraron, bendiciones que llegaron sin esfuerzo. Eso es lo que hace la sal cuando se usa con intención espiritual. No es placebo, es el lenguaje de Dios manifestándose en tu vida. Es un mensaje claro de que estás tomando autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, sobre tu destino, porque tú no viniste a este mundo a repetir las maldiciones de tus padres. Tú viniste a romperlas, y la sal es parte de las armas espirituales que Dios puso en tus manos. Así que el segundo elemento es la sal marina. Y cuando la uses, hazlo con firmeza, con determinación. Porque no estás rogando, estás declarando, estás marcando un límite definitivo entre tu pasado y tu futuro. Estás diciéndole al reino de las tinieblas: hasta aquí llegaste. De aquí en adelante mi vida le pertenece a Dios. Y ahora llegamos al tercer elemento, el que cierra esta trinidad poderosa de liberación. Y este elemento es el laurel. Y quiero que entiendas algo. El laurel no es una hoja cualquiera. En la Biblia y en la historia espiritual de la humanidad, el laurel ha sido siempre el símbolo de la victoria. Y hoy vas a entender por qué necesitas declarar tu victoria sobre las maldiciones generacionales usando este elemento que Dios creó con propósito. En la antigua Roma, los generales que regresaban victoriosos de la guerra eran coronados con coronas de laurel. Era la señal visible de que habían vencido al enemigo, de que habían conquistado territorios, de que eran dignos de honor. Y aunque esa era una costumbre pagana, el símbolo tiene raíces bíblicas, porque en la Biblia los árboles siempre han representado vida, victoria y bendición. El Salmo 1, versículo 3 dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esta es una descripción del justo, del que ha roto con las maldiciones y está plantado en la bendición de Dios. Y el laurel como árbol perenne representa exactamente eso: vida que no se marchita, victoria que no se pierde, bendición que permanece. Cuando tú pones una hoja de laurel en tu ombligo, estás haciendo una declaración de guerra espiritual, pero no contra otras personas, contra los poderes demoníacos que han mantenido a tu familia en cautiverio. Estás diciendo: yo venzo, yo triunfo, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y estás declarando tu victoria antes de verla manifestada, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El laurel también tiene propiedades medicinales reales. Es antiinflamatorio, es protector, es sanador. En la antigüedad se usaba para aliviar dolores, para calmar la ansiedad, para proteger el cuerpo de enfermedades. Así que mientras trabajas en lo espiritual, también estás bendiciendo tu salud física, porque Dios es un Dios integral. Él no separa lo espiritual de lo físico. Él quiere sanarte completamente. Pero hay algo más profundo aquí. El laurel representa el cierre de un ciclo. Cuando un guerrero recibía su corona de laurel, significaba que la batalla había terminado, que ya no tenía que seguir luchando, que podía descansar. Y eso es exactamente lo que tú necesitas hoy.
Necesitas cerrar el ciclo de dolor generacional. Necesitas dejar de luchar contra fantasmas del pasado. Necesitas declarar: ya es suficiente. La batalla de mis antepasados termina conmigo. Yo soy quien cierra ese ciclo con victoria. Te entiendo y eso no se queda. No voy a permitir que sigas cargando con batallas que no son tuyas. La norma es esta: tu vida es tuya. Primero esto. Reconoces la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Luego aquello la manifiestas usando los elementos que Dios te dio. Déjame contarte algo que me impactó profundamente. En una de nuestras cruzadas de liberación llegó un hombre que había pasado toda su vida sintiéndose como un fracasado. Su padre había fracasado en todo lo que intentó su abuelo también. Y él sentía que estaba destinado a lo mismo. Había intentado varios negocios y todos habían quebrado. Estaba al borde del divorcio. Sus hijos no lo respetaban. Era un hombre quebrantado. Cuando lo ministramos, cuando ungimos su ombligo con aceite, sal y laurel, le pedimos que declarara en voz alta: yo declaro mi victoria. Yo rompo esta cadena de fracaso. Yo soy el primero en mi familia que triunfa en el nombre de Jesús. Y mientras lo decía, comenzó a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de liberación. Era como si algo que había estado oprimiendo su espíritu por décadas finalmente se rompiera. 6 meses después, ese hombre volvió a visitarnos y no lo podíamos creer. Era otra persona. Nos contó que después de esa noche algo cambió en él. Comenzó a tener ideas de negocios que nunca había tenido. Tuvo favor con personas que antes lo rechazaban. Su matrimonio se restauró. Sus hijos comenzaron a respetarlo y abrió un negocio que en menos de 1 año se convirtió en uno de los más exitosos de su ciudad. Fue el laurel, fue el aceite, fue la sal. No, fue su fe combinada con obediencia a lo que Dios le estaba mostrando. Fue su decisión de creer que él no estaba destinado a repetir el patrón de fracaso de sus padres. Fue su declaración de victoria la que activó el poder de Dios en su vida, y los elementos fueron simplemente el punto de contacto para su fe. Así que el tercer elemento es el laurel, y cuando lo uses, hazlo con orgullo espiritual, con dignidad. Porque no estás pidiendo permiso, estás reclamando lo que Jesucristo ya compró para ti en la cruz del Calvario. Estás declarando que por sus llagas fuiste sanado, que por su sangre fuiste limpio, que por su victoria tú eres más que vencedor. Ahora que ya conoces los 3 elementos, el aceite de oliva, la sal marina y el laurel, voy a explicarte paso a paso cómo preparar esta mezcla ungida. Y quiero que entiendas algo fundamental. Este no es un proceso mecánico. No estás siguiendo una receta de cocina. Estás preparando un instrumento espiritual que va a ser usado para romper ataduras generacionales. Así que presta atención a cada detalle, porque cada paso tiene significado espiritual. Primero, necesitas un recipiente, y aquí es importante que uses vidrio o cerámica. Evita el plástico. ¿Por qué? Porque el vidrio y la cerámica son materiales naturales que Dios creó. El plástico es artificial, es sintético. Y cuando trabajas con elementos espirituales, es importante que todo lo que uses refleje la creación de Dios, no la fabricación del hombre. El plástico habla de lo artificial, y aquí no queremos nada falso. Queremos autenticidad, queremos pureza. Toma el recipiente y límpialo bien, no solo con agua. Límpialo declarando sobre él: este recipiente está consagrado para la obra de Dios. Ninguna contaminación espiritual puede permanecer aquí. Mientras lo limpias, estás preparando un espacio sagrado, un espacio que va a contener la unción de Dios.
Ahora vierte en ese recipiente 2 cucharadas de aceite de oliva. No tiene que ser una cantidad exacta. Lo importante es que sea suficiente para cubrir tu ombligo cuando lo apliques. Y mientras viertes el aceite, declara en voz audible: este aceite representa la unción del Espíritu Santo. Este aceite es luz. Este aceite es sanación. Este aceite sella mi ombligo con el poder de Dios. Luego añade una pizca de sal marina. Una pequeña cantidad es suficiente. La sal va a disolverse ligeramente en el aceite, y eso está bien. Mientras la añades, declara: esta sal purifica. Esta sal cierra toda puerta al enemigo. Esta sal representa el pacto eterno de Dios conmigo. Ninguna maldición puede permanecer donde hay sal del pacto. Finalmente, coloca 1 o 2 hojas de laurel en la mezcla. Puedes dejarlas enteras o partirlas un poco para que liberen más de su esencia. Y mientras las colocas, declara con autoridad: este laurel es mi victoria. Este laurel representa el triunfo de Cristo en la cruz. Este laurel declara que yo soy más que vencedor. Las batallas de mis antepasados terminan hoy. Ahora con tu dedo índice, no con una cuchara. Mezcla los 3 elementos haciendo movimientos circulares en sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué con tu dedo? Porque estás impartiendo tu fe, tu unción personal en esta mezcla. ¿Y por qué en sentido de las manecillas del reloj? Porque simbólicamente representa el avance, el progreso, el flujo del tiempo hacia adelante. Estás cerrando el pasado y abriendo el futuro. Mientras mezclas, quiero que ores. No una oración religiosa y vacía, una oración de guerra espiritual. Puedes orar algo como esto: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, consagro esta mezcla para tu gloria. Declaro que estos elementos naturales que tú creaste están ungidos con poder del cielo, y cuando los aplique en mi ombligo, toda maldición generacional será rota. Todo espíritu de pobreza, de enfermedad, de fracaso, de abandono será expulsado, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Cuando termines de mezclar y de orar, deja reposar la mezcla unos minutos, no mucho tiempo, solo lo suficiente para que los elementos se integren. Y durante ese tiempo, mantente en oración, mantente en adoración. Pon música de adoración si quieres. Crea una atmósfera de la presencia de Dios, porque no estás haciendo un ritual religioso. Estás teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Y ahora viene el momento más importante de todo este proceso: la aplicación. Y aquí necesito que entiendas algo crucial. Este no es un acto casual que haces mientras ves televisión o mientras piensas en otras cosas. Este es un momento sagrado, un momento en el que te presentas delante de Dios con humildad y con fe para recibir tu liberación. Busca un lugar tranquilo en tu casa, tu habitación, un cuarto de oración si tienes, cualquier espacio donde sepas que no te van a interrumpir. Apaga el teléfono, cierra la puerta. Si quieres, enciende una vela como símbolo de la presencia de Dios. Pon música de adoración suave. Crea un ambiente de reverencia. Siéntate o recuéstate de manera cómoda. Descubre tu abdomen y antes de tocar la mezcla, quiero que hagas algo muy importante. Vas a orar, pero no una oración rápida, una oración profunda, una oración de rendición. Puedes orar algo como esto: Padre Celestial, me presento delante de ti en el nombre de Jesucristo. Reconozco que he cargado con maldiciones que no son mías. Reconozco que mi ombligo ha sido una puerta abierta para el enemigo, pero hoy, por la sangre de Cristo, yo cierro esa puerta. Hoy declaro que ninguna maldición generacional tiene derecho legal sobre mi vida. Hoy me paro en la autoridad que Cristo me dio y declaro: soy libre. Amén. Ahora, con tu dedo índice, toma un poco de la mezcla ungida. Siente la textura del aceite.
Siente el grano de la sal, siente el aroma del laurel y llévalo a tu ombligo, pero no lo hagas de cualquier manera. Hazlo con un movimiento circular, siempre en sentido de las manecillas del reloj. Empieza desde el centro del ombligo y ve abriendo el círculo lentamente con reverencia. Mientras haces este movimiento, declara en voz audible. Puedes usar estas palabras o crear las tuyas propias, pero tiene que salir de tu boca con convicción. En el nombre de Jesucristo, sello este ombligo, cierro esta puerta, toda maldición generacional. Ningún espíritu de pobreza puede entrar aquí. Ningún espíritu de enfermedad puede operar aquí. Ningún espíritu de fracaso tiene autoridad aquí. Este ombligo está sellado con la sangre de Cristo. Este ombligo está ungido con el Espíritu Santo. Este ombligo es territorio de Dios. Y yo declaro, soy libre, soy bendecido, soy victorioso. Repite el movimiento circular y las declaraciones 3 veces. El 3 es un número de completitud en la Biblia. Representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando repites 3 veces, estás invocando el poder completo de la Trinidad sobre tu vida. Cuando termines, deja que la mezcla repose en tu ombligo. No la limpies inmediatamente. Permite que tu piel la absorba. Quédate ahí en silencio, en adoración, sintiendo la presencia de Dios. Tal vez sientas calor, tal vez sientas paz, tal vez sientas emociones fuertes que no esperabas. Llanto, alivio, gozo, liberación. Todo está bien. Todo es parte del proceso de sanidad que Dios está haciendo en ti. Conocí a un hombre que la primera vez que hizo esto comenzó a temblar. No era algo demoníaco, era la presencia de Dios tocándolo. Y mientras temblaba, comenzó a ver imágenes en su mente. Vio a su abuelo, vio escenas de pobreza, vio dolor y de repente vio una luz brillante que cubría todo. Y escuchó una voz que le decía, ya está hecho, estás libre. Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de gozo porque sabía que algo se había roto en el mundo espiritual. Después de unos 10 o 15 minutos, puedes limpiar suavemente el exceso de aceite con un paño limpio, pero no te bañes inmediatamente. Deja que tu piel siga absorbiendo la esencia de lo que hiciste. Permítete estar en ese estado de comunión con Dios. Y aquí viene algo importante que necesitas saber. Este ritual de consagración no es de una sola vez. Puedes repetirlo cada vez que sientas que lo necesitas. Algunas personas lo hacen una vez por semana durante un mes. Otras lo hacen una vez al mes, como mantenimiento espiritual. Otras, solo cuando sienten que viejos patrones están intentando regresar. No hay una regla rígida. Escucha al Espíritu Santo. Él te dirá cuándo es el momento. Te entiendo y eso no se queda. No voy a permitir que pienses que con hacerlo una vez ya todo está resuelto para siempre. La norma es esta. La libertad es un proceso de caminar con Dios. Primero esto aplicas el ritual con fe. Luego aquello mantienes tu comunión con Dios diariamente porque, mira, puedes cerrar la puerta con este ritual, pero si después abres otras puertas con tu estilo de vida, el enemigo va a encontrar maneras de entrar. Si sigues viendo pornografía, si sigues en relaciones de fornicación, si sigues consultando brujos y astrólogos, si sigues albergando rencor y falta de perdón, estás abriendo otras puertas. Así que este ritual tiene que ser acompañado de un estilo de vida, de santidad, de obediencia a Dios, de comunión constante con el Espíritu Santo. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. ¿Qué va a pasar después de que hagas este ritual de consagración? Porque muchas personas esperan que al día siguiente su vida completa cambie y cuando no ven cambios inmediatos se frustran y piensan que no funcionó. Así que
quiero ser honesto contigo sobre lo que puedes esperar. Los cambios van a ocurrir, pero no siempre son instantáneos y no siempre son evidentes. Al principio, lo primero que vas a notar es algo interno, una sensación de paz, de ligereza, como si algo pesado que habías cargado por años finalmente se hubiera ido. No es que tus problemas desaparezcan mágicamente, pero sí vas a sentir que tienes más claridad mental para enfrentarlos, menos confusión, menos ansiedad. También es posible que en los primeros días después del ritual experimentes lo que llamamos limpieza espiritual. Pueden aparecer sueños intensos, recuerdos viejos que creías olvidados, emociones fuertes. Esto no es malo. Es señal de que tu espíritu está procesando y expulsando lo que había estado enterrado. Es como cuando limpias una herida infectada. Primero sale la infección y eso puede ser incómodo, pero es necesario para que venga la sanidad. Si esto te pasa, no te asustes. No significa que el ritual abrió puertas, al contrario, significa que está funcionando. Lo que estás viviendo es el proceso de liberación y necesitas atravesarlo con paciencia y con fe. Déjame contarte un ejemplo. Una mujer hizo el ritual y durante 3 días tuvo pesadillas horribles. Soñaba con serpientes, soñaba con personas muertas de su familia. Se despertaba angustiada y me llamó preocupada diciendo: «Pastor, esto empeoró». Le expliqué que no había empeorado. Lo que estaba pasando es que los demonios que habían estado escondidos en su vida ahora estaban siendo expulsados y en su desesperación por quedarse estaban manifestándose en sueños. Le dije que siguiera orando, que siguiera declarando su libertad, que no tuviera miedo. Y al 4.º día las pesadillas cesaron y ella despertó con una paz que nunca había experimentado. Y me dijo: «Pastor, siento como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima». Y desde ese día su vida comenzó a cambiar. Las oportunidades que antes no llegaban comenzaron a llegar. Las puertas que estaban cerradas se abrieron. A medida que pasen los días y las semanas, vas a empezar a notar cambios más tangibles. Tal vez tomes decisiones que antes no te atrevías a tomar. Tal vez te alejes de personas tóxicas que antes tolerabas. Tal vez comiencen a llegar oportunidades que antes parecían imposibles. Tal vez tu salud mejore. Tal vez tu economía se estabilice. Tal vez tus relaciones se restauren. Y todo esto no es porque el ritual hizo magia, es porque tú cambiaste internamente, cerraste la puerta por donde entraba la maldición y ahora el enemigo ya no tiene acceso a tu vida. Y cuando el enemigo no tiene acceso, Dios puede derramar su bendición sin estorbos. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Este ritual no te exime de hacer tu trabajo espiritual, no sustituye la oración. No sustituye la lectura de la Biblia, no sustituye la congregación, no sustituye el ayuno, no sustituye la obediencia a Dios. Lo que hace este ritual es preparar el terreno. Periento.kis. Estas rituales preparar el terreno. Es como limpiar un jardín antes de plantar. Si después de limpiar no plantas nada, el jardín seguirá vacío. Pero si limpias y luego plantas semillas de fe, de obediencia, de adoración, entonces verás florecer algo hermoso. Así que después del ritual necesitas actuar. Necesitas tomar decisiones que reflejen tu nueva identidad. Si antes vivías en miedo, ahora vive en fe. Si antes vivías en pobreza mental, ahora declara prosperidad. Si antes vivías en enfermedad, ahora declara sanidad. Porque la libertad no es solo un evento, es un estilo de vida. Y ahora quiero advertirte sobre algunos errores comunes que cometen las personas cuando intentan hacer este tipo de rituales espirituales. Porque no se trata solo de hacer las cosas, se trata de hacerlas bien. Y hacerlas bien implica evitar ciertas trampas del enemigo. El primer error es hacerlo sin fe.
Algunas personas lo hacen de manera mecánica, como si fuera una superstición. Ponen el aceite, la sal, el laurel, lo aplican y ya. Pero no hay fe, no hay conexión con Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El poder no está en los ingredientes, el poder está en tu fe, combinada con la obediencia a lo que Dios te está mostrando. El segundo error es esperar resultados sin cambiar de vida. Hay personas que hacen el ritual y luego siguen viviendo en pecado, siguen fornicando, siguen robando, siguen mintiendo, siguen en brujería y luego dicen, no funcionó. Pero el ritual no es un talismán mágico que te protege mientras vives en desobediencia. Es un acto de consagración que tiene que ser respaldado por un estilo de vida santo. El tercer error es hacerlo una sola vez y olvidarse. Este no es un ritual de una sola aplicación, es un proceso de consagración continua. Necesitas mantener tu ombligo sellado espiritualmente. Necesitas mantener tu comunión con Dios porque las maldiciones no se rindieron en un día. Y aunque el poder de Dios las rompe instantáneamente, tú necesitas mantenerte firme en tu libertad. El cuarto error es hacerlo con duda. Si lo haces pensando a ver si esto funciona o no sé si creer en esto, entonces estás enviando un mensaje confuso al reino espiritual. Santiago, capítulo 1, versículo 6 dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tienes que hacerlo con convicción, con fe, creyendo que Dios va a responder. El quinto error es culparte si no ves resultados inmediatos. La liberación es un proceso y cada persona tiene su propio tiempo. No te compares con nadie, no te juzgues, simplemente sigue adelante en fe, sigue declarando tu libertad, sigue ungiendo tu ombligo, sigue buscando a Dios y en el tiempo perfecto de Dios verás la manifestación. Te entiendo. Y eso no se queda. No voy a permitir que caigas en estos errores. La norma es esta. Vas a hacerlo con fe, con santidad, con perseverancia. Primero esto decides que realmente quieres ser libre. Luego, aquello actúas en obediencia total a Dios. Y el sexto error, tal vez el más peligroso, es compartirlo con las personas equivocadas. Cuando hagas este ritual, no salgas corriendo a contarle a todo el mundo, porque no todos van a entender. Algunos se van a burlar, otros te van a acusar de brujería, y sus opiniones pueden sembrar duda en ti. La Biblia dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Guarda esto entre tú y Dios, o compártelo solo con personas espirituales que entiendan la guerra espiritual. Este es tu camino, tu liberación, tu decisión. No necesitas la aprobación de nadie, solo necesitas la confirmación del Espíritu Santo. Y cuando Él te confirme que esto es de Dios, entonces hazlo sin dudar. Y ahora quiero cerrar esta enseñanza hablándote del elemento más poderoso de todo este proceso. No es el aceite, no es la sal, no es el laurel, es tu decisión. Porque puedes tener todos los ingredientes del mundo, puedes conocer todos los pasos, puedes entender toda la Biblia, pero si no tomas la decisión real libre, nada va a cambiar. Y cuando digo decisión real, no hablo de un deseo vago, no hablo de decir, me gustaría ser libre, ojalá Dios me libere. Hablo de una decisión firme, definitiva, inquebrantable. Una decisión que declaras en voz alta y que sostienes con cada acción que tomas. Una decisión que dice, aunque me cueste, aunque tenga que soltar personas, aunque tenga que cambiar mi estilo de vida, yo voy a ser libre. La decisión es el punto de quiebre espiritual. Es el momento en el que pasas de ser víctima a ser vencedor. Es el momento en el que dejas de culpar a tus padres, a tus abuelos, a tu pasado y asumes el control total de tu destino en las manos de Dios.
Y déjame decirte algo, tomar esa decisión da miedo porque significa soltar la comodidad de ser víctima, significa renunciar a las excusas, significa aceptar que de ahora en adelante tú eres responsable de lo que pasa en tu vida, y eso es aterrador, pero también es liberador. Cuando tomas esa decisión, algo cambia en el mundo espiritual. Tu energía espiritual cambia, tu autoridad aumenta y el enemigo lo nota. Las personas a tu alrededor lo notan. Empiezan a tratarte diferente, no porque tú se los pidas, sino porque tú irradias algo diferente. Irradias libertad, irradias poder, irradias la presencia de Dios. He visto personas que, después de tomar esta decisión y hacer este ritual durante algunas semanas, empiezan a recibir llamadas para trabajos que no solicitaron. Empiezan a conocer personas que abren puertas, empiezan a tener ideas de negocios, empiezan a restaurar matrimonios. No es magia, es que cuando tú te alías con Dios, cuando cierras puertas al enemigo, entonces el favor de Dios fluye sin obstrucción en tu vida. Pero nada de esto puede pasar si tú no das el primer paso, si tú no tomas la decisión, si tú no declaras: aquí y ahora estoy listo para ser libre. Así que quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y quiero que digas en voz alta, con toda la convicción que tengas: yo decido ser libre. Yo declaro que las maldiciones generacionales terminan conmigo. Yo declaro que mi ombligo está sellado con la sangre de Cristo. Yo declaro que soy más que vencedor y nada ni nadie va a robarme mi destino en el nombre de Jesucristo. Amén. Dilo ahora con fuerza, con autoridad, y siente cómo esas palabras resuenan en cada fibra de tu ser. Esa es tu declaración de independencia espiritual. Ese es tu momento de poder, y todo lo que viene después es simplemente la manifestación de esa decisión que acabas de tomar. Y ahora, después de todo este recorrido espiritual, quiero dejarte con una imagen poderosa que resuma todo lo que hemos hablado. Imagina que tu vida es un jardín que Dios te dio para cultivar. Pero durante años ese jardín ha estado descuidado, lleno de maleza, de plantas venenosas que nunca sembraste, de raíces invasoras que vienen de otros jardines, de otras generaciones. Y tú has intentado plantar flores hermosas, has intentado crear belleza, pero cada vez que lo haces, las malas hierbas ahogan tus plantas y te frustras, y piensas que quizás no eres bueno para la jardinería, que quizás ese jardín nunca podrá ser hermoso. Pero la verdad es que no es tu culpa, es que nunca limpiaste el terreno correctamente, nunca arrancaste las raíces invasoras de la maldición, nunca cerraste la puerta por donde seguían entrando semillas que no querías. Y eso es lo que has aprendido hoy. Has aprendido a cerrar esa puerta. Has aprendido a limpiar el terreno. Has aprendido que tu ombligo, ese punto que parecía insignificante, es en realidad la llave para tu liberación total. El aceite de oliva es tu unción. La sal marina es tu purificación. El laurel es tu victoria. Y cuando los tres se unen en ese portal sagrado, estás declarando: ya es suficiente. Ya no voy a cargar con lo que no me pertenece.